tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy voy a hacer la segunda parte del video de ciclistas urbanos para principiantes. Antes que nada, la intro que acaban de ver está realizada por el animador peruano Martín Reyes. Es un video representativo al que hace alusión a una enfermera que se hizo muy conocida por utilizar la bicicleta como medio de transporte de la protección al COVID-19. Pasando a lo anterior, primero, como les había comentado, hay 3 puntos importantes a recordar. Que uno es confianza, tomar confianza del manejo y del uso de la bicicleta. 2, sentirte cómodo en la bicicleta, en cualquier bicicleta que tú hayas elegido utilizar. Por último es viaja seguro, siempre con todas las medidas de seguridad, con todos los accesorios de seguridad. Quiero comenzar también respondiendo a una duda muy importante que sí es importante tocar en estos momentos, y es ¿dónde compro una bicicleta si estamos en cuarentena? En la casilla de descripción te estoy dejando varios lugares de diversos precios, desde más alto hasta lo más barato que he encontrado, que están atendiendo actualmente, y son lugares de confianza de los cuales están atendiendo por delivery. Todos me he comunicado con ellos y tengo la seguridad de que todos están atendiendo, así es que no vas a tener ningún problema de rebote al comunicarte con ellos. Puedes consultar, averiguar precios, y si te conviene podrías comprarlo en cualquiera de esos lugares. También estuve investigando si están atendiendo en la Galería de Emancipación, la gran conocida Galería de Emancipación Ciclista. Tengo entendido de que no, o sea, tampoco es que los vendedores estén atendiendo por, digamos que de manera solo delivery, de compras online. No, por lo que tengo entendido todo se ha paralizado en el caso de ellos hasta la cuarentena. No sé si alguna persona que tenga contacto con algún vendedor pueda dejar más información en los comentarios para los interesados en este tipo de bicicletas. Y comenzando la instrucción de este video, el primer punto a tocar es sé visible. Sé visible, y para esto quiero tomar de ejemplo un video que he visto esta semana. Ha sido tomado del programa Al Sexto Día, y quiero tomar como ejemplo este video para realizar los siguientes comentarios. Al parecer aquí cerca de la Plaza de la Bandera improvisaron esta ciclovía porque originalmente continúa por el marcado, pero hicieron esto que imposibilita cruzar. Así que si queremos cruzar, mi amigo Zoe y yo tenemos que saltar con la bicicleta. Otro punto peligroso, tenemos que cruzar al otro lado a través de este rompemuelle. El panorama en la Plaza de la Bandera ha cambiado bastante. Miren estos caminos que se han implementado. Por ejemplo, epa, ya lo ves, teniendo todo el carril izquierdo, ¿ah? Pero sin embargo, ¿qué son los ciclistas? Que recorre esta larga Costa Verde. Todos cuentan en su mayoría con ciclovías tan bien estructuradas como esta. ¿Se imagina si todo Lima contara con este beneficio? Otra sería la historia. Como hemos podido ver, están los dos ciclistas, tanto el instructor como el reportero, que es la persona quien no tiene experiencia, manejando bicicletas en la noche. Ahora, acá hay un error sumamente importante, y el primero es que el instructor no lleva casco y no lleva guantes. Eso es sumamente peligroso. Ante cualquier pase de alguna persona, ya sea solo un peatón, y tú tengas que frenar en seco o rápidamente, puede incluso la bicicleta saltar hacia adelante y tú puedes salir volada de la bicicleta. Ojo, solamente te estoy diciendo del paso de un peatón. Imagínate si fuera un auto. No tienen luces. Siempre si vas a manejar de noche tienes que tener luces. Una luz blanca para la parte delantera de la bicicleta y una luz roja para la parte trasera de la bicicleta. Mientras más visible seas, es mejor. Incluso hay personas que colocan luces en la parte trasera del casco de la bicicleta y también en la bicicleta, para ser así aún más visible. Un punto también que quiero añadir a la siguiente imagen que hemos visto es: los ciclistas no somos mártires. Quiere decir que el manejar bicicleta por la ciudad, aún así sea por Lima, no
es un martirio. O sea, manejar la bicicleta en Lima no es un sufrimiento. Yo sé que muchos medios, tal vez amarillistas, difunden esa imagen que está mal. Puedes ver varios ejemplos que tengo en mi canal de rutas de las cuales yo he hecho y puedes ver que manejo tranquilamente en hora punta, de noche o de día y sin ningún problema. Entonces, como segundo punto importante es no tengas miedo y sal a rodar. Mientras tengas todos los implementos de seguridad y tú tengas la confianza y la seguridad en tu vehículo, que es tu bicicleta, no vas a tener ningún problema para transitar por Lima. Tercer punto importante es concéntrate al manejar. Si estás manejando, ya sea en ciclovía o ya sea en pista, recuerda, si manejamos en pista únicamente podemos manejar por el lado derecho de la pista. Hay ciertas situaciones en las que tal vez porque se detuvo el bus delante tuyo puedas bordear la parte de la izquierda del bus y salir para adelante. Esto si consideras que puede ser tan veloz como para pasar rápidamente al bus y lograr colocarte nuevamente en la parte derecha de la pista. Si tú consideras que no vas a llegar a tiempo antes de que el bus empiece a arrancar nuevamente por su carril, mejor quédate y espera a que ellos avancen. Como te comentaba en mi video anterior, todo este aprendizaje es de a pocos. No te desesperes. Yo ya he estado en ese lugar. Poco a poco vas a aprender a conocer el pensamiento del peatón, el pensamiento de las motos, de los mototaxis, de las combis y de los buses. Nuestro tránsito, especialmente en Lima, que es la capital, es bastante caótico. Yo lo sé. Pero si logras mantener un orden y tú mismo conoces tus reglas, vas a poder viajar de manera normal y sin ningún problema. Otro punto importante, si no escuchan tu campana, tu voz es el mejor aviso. A mí me ha pasado infinidad de veces que puedo tocar la campana desde una cuadra o media cuadra más atrás y principalmente son los peatones los que no me escuchan. Entonces para esto tengo que gritar y decir, cuidado, voy a pasar, o cuidado, denme un permiso, pero no es broma, literalmente lo grito para que la persona que esté justo en el medio de mi camino se mueva. Otro punto que me ha pasado por mi experiencia es que en la hora punta y por el desespero de muchas personas de querer subirse a un bus sin ver hacia la derecha o hacia la izquierda, se lanzan a la pista y tú estás en tu carril obedeciendo las reglas, viajando tranquilamente, pero sin embargo sin darte cuenta ya hay una persona, un peatón que se atravesó en tu camino. ¿Y cómo puedes detener eso? Por eso siempre tienes que estar atento a cualquier movimiento. Eso ya lo logras con el tiempo. Como te digo, todo es práctica. Ahora, otro punto importante, y esto también va para mis amigos que ya son ciclistas, que ya utilizan la bicicleta como medio de transporte o como uso continuo de la bicicleta, es: si no actúas con respeto, no exijas respeto. Eso quiere decir que si tú mismo, como ciclista, que lo he visto, vas sin casco, sin luces, manejando con una mano y con la otra mano contestas el celular, no pidas de que el auto que está por tu costado no te vea porque no tienes luces o quiera pasar por arriba de ti ganando tu espacio porque estás manejando con una sola mano. Siempre hay que seguir tus reglas. Yo sé que hay autos que incluso a pesar de todas estas cosas están incumpliendo la ley y pasan y quieren adelantarte y estar en su carril. Para esto, ya dentro de la experiencia vas a aprender en qué momento pasa esa situación. Te lo digo, yo solo tengo un año de ciclista urbano y ya he detectado ese movimiento. Siempre cuando un auto se te empieza a pegar, yo disminuyo la velocidad y dejo que él avance. Lamentablemente el auto, por vehículo de gran peso y volumen, siempre va a tener las de ganar. Si quiere chocarte, lo va a hacer. Para mantener la protección y el cuidado tuyo como ciclista, mejor cede el paso y tal vez lo puedas pasar por el lado de la izquierda si logras ir más rápido. Otro punto súper importante que de verdad yo quiero que esto quede sumamente claro porque lo veo casi todo el tiempo. Todo el tiempo luchamos los ciclistas porque todo Lima tenga ciclovías
Y en el momento que construyen la ciclovía y que realizan la ciclovía, no la usan. Si ves una ciclovía, úsalo. Y a esto quiero agregar un ejemplo. Ustedes vieron en un video que lo voy a dejar por acá y yo les mostré la nueva ciclovía Javier Prado. Esta ciclovía tengo entendido, la verdad es que no tengo muy bien ese mapa, de que inicia desde Salaberry y termina en la avenida Brasil. Es solo una línea que sirve para la subida y la bajada de las bicicletas. Lamentablemente hay muchos ciclistas que no han entendido de que solamente es una vía la que está pintada de rojo y la que indica bicicletas, y utilizan las dos líneas. Una es para los peatones y solo para los peatones, y la siguiente es para las bicicletas y los scooters. ¿Ves una ciclovía? No vayas por la pista y tampoco vayas por el lado de los peatones. Aprende a utilizar las ciclovías, porque de lo contrario, ¿de qué sirve que pongan tantas ciclovías en todo Lima y que interconecten todos los distritos si que incluso cuando lo ponen no los vas a usar? Por más que haya muchísimos ciclistas, vamos a tener que armarnos de paciencia, armar un tiempo, porque así como estamos congestionados en los buses, va a haber un momento en que tengamos que medir los tiempos para compartir el espacio de las bicicletas en las ciclovías. Todos tenemos que aprender a llevarnos de un tiempo para poder convivir en paz y en tranquilidad. Es muy difícil, yo lo he pasado, yo también he perdido infinidad de veces la paciencia por este tipo de situaciones, pero es algo de que a todos, y me incluyo, nos toca aprender para poder tener una ciudad con un ciclismo urbano como corresponde. Y bueno, chicos, esos han sido todos los puntos importantes que he tocado el día de hoy. Quiero nuevamente recalcar en este video que los ciclistas no somos mártires. No tengas miedo. El manejar bicicleta no es una odisea, no es terrible, wow, me la voy a pasar súper mal, me van a matar. No, no es así. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Piérdele el miedo, practica bastante. Tenemos bastante tiempo para que puedas salir, no sé, ya les dije, pueden salir a comprar pan, pueden salir al mercado. Hay muchos avisos que están motivando el gobierno para que podamos utilizar todos la bicicleta como medio de transporte, y si todo sale bien, tengamos menos autos y menos buses en la ciudad. En el próximo video estaré tocando más medidas de seguridad, especialmente los que puedas colocar en la bicicleta y los que puedas llevar tú mismo para hacerte cada vez más visible. Recuerda, es muy importante llevar medidas de seguridad, y si no respetas las medidas de seguridad, no pidas que te respeten a ti. Eso ha sido todo el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Regálame un like si te gustó el video, compártelo para las personas que lo puedan necesitar y que quieran aprender a sumarse a este movimiento tan lindo que es el ciclismo urbano. Te dejo mis redes sociales para que me sigan. Cualquier consulta adicional me lo dejan en la casilla de comentarios, que ya sí me han dejado muchos comentarios y agradezco muchísimo el seguimiento que ha tenido el último video que dejé, y nos vemos en el próximo video. Ahora ya sabe cuántos beneficios podrían existir en un mundo en el que hayan menos carros y más bicicletas, por lo menos pasada la cuarentena. Usted decide. Honey, I'm a perfect 10. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations.